Bienvenidos a Contrapunto Jurídico. En el día de hoy le acompaña y le saluda el abogado Paolo Rivera y me encuentro acompañado con el doctor Luis Maigua para discutir el tema sobre la posibilidad o no de discutir tipicidad en la audiencia de prisión preventiva. La postura que el día de hoy presentaré es que sí, efectivamente puede discutirse la tipicidad en esta audiencia y para eso debemos indicar lo siguiente. ¿Qué es la tipicidad específicamente? Es la posibilidad de incluir el hecho típico o el hecho delictivo a un tipo penal específico. Como ya conocemos, la prisión preventiva es una medida de coerción procesal personal que se impone a un ciudadano detenido y para incluirlo en un centro reclusorio penitenciario durante un tiempo determinado. Está bien sabido que existen 5 elementos que deben analizarse al momento de dictarse la prisión preventiva. Sin embargo, durante diversos tiempos se ha entrado en discusión la posibilidad de discutir o no este principal punto, que es la tipicidad. Entonces, para eso debemos indicar lo siguiente. Los graves y fundados elementos de convicción deben presumir que el hecho delictivo con respecto a la persona debe incluirse en este supuesto. De no hacerlo, no podría incluirse a los siguientes elementos de convicción. Considero y soy de la fiel convicción que es necesario, a efectos de establecer que estos elementos presenten una coherencia específica con el delito imputado. Es decir, es necesario que previamente a la audiencia el juez pueda existir una especie de tamiz o de prevalencia de los elementos necesarios que presenten una congruencia típica, porque de no hacerlo específicamente estuviéramos discutiendo una medida de coerción sobre un hecho delictivo en el cual no puede presentar necesariamente esta congruencia. Bueno, en relación a este tema, mi particular punto de vista es que tratar de generar un debate sobre la tipicidad en la prisión preventiva primero haría desnaturalizar la fuerza y la naturaleza jurídica de la prisión preventiva, porque en la prisión preventiva lo que se va a cuestionar o lo que se va a discutir y lo que se va a debatir son los presupuestos para una medida cautelar. Discutir la tipicidad de la conducta ya tiene en el Código Procesal Penal un mecanismo, un medio y un procedimiento establecido, cuál es la excepción de improcedencia de acción cuando la conducta no es delito, y por tanto se podría discutir allí con mucha claridad la tipicidad de la conducta. Por otro lado, soy de la opinión de que no se podría discutir tipicidad en la prisión preventiva porque el sentido de la norma, cuando uno revisa el 336 del Código Procesal Penal, es que cuando se formaliza la investigación preparatoria se requiere 3 presupuestos: individualización, imputación de un hecho y la indicación de la tipicidad del hecho. Sin embargo, también es sabido que la tipicidad del hecho es de una consecuencia o progresiva adecuación, de modo que si para la formalización e ingresar a la etapa de investigación preparatoria formalizada la norma dice que la tipicidad es paulatina, es más, permite la alternatividad de la tipicidad, no se puede exigir en la prisión preventiva que la tipicidad ya esté completa. Lo que no corresponde es que si la atribución del hecho completamente atípico, es decir, que el hecho imputado no sea delito y no tenga relevancia penal, pues ahí sí podríamos pensar de que el primer presupuesto no se habría cumplido, pero ponerle un mecanismo más a la prisión preventiva, un debate sobre tipicidad, considero que no es lo más correcto. Una de las necesidades para incluir al juicio de tipicidad en una audiencia de prisión preventiva es necesariamente la necesidad específica de poder establecer que el hecho delictivo sea imputado a un ciudadano específico. Si bien es cierto, existen mecanismos que permite el Código Procesal Penal como la excepción correspondiente con respecto a la tipicidad, es necesario precisar que en la mayoría de requerimientos de prisión preventiva estos se dan al momento del término de las detenciones de 48 horas o 15 días, dependiendo de la naturaleza del delito. Y frente a esas circunstancias debe lógicamente darse después de la emisión de la formalización de la investigación preparatoria, que si bien es cierto, incluye un juicio básico de tipicidad,
Sin embargo, contra esto, ¿qué tenemos? Tenemos la audiencia de tutela de imputación necesaria, pero entendemos que la audiencia de prisión preventiva es inmediatamente después de la presentación de la formalización y por consiguiente no existe un término o un plazo para permitir a las defensas técnicas poder cuestionar eso. Entonces, cabría la posibilidad de que un ciudadano sea sometido a una prisión preventiva de una manera arbitraria si es que no se podría cuestionar esto al inicio. Porque si bien es cierto, tenemos la excepción y tenemos la tutela de la imputación necesaria, pero el plazo existente dentro del momento del requerimiento, como lo hemos visto constantemente, requerimientos que se presentan con 3-4 horas de anticipación, no permiten a la defensa técnica poder realizar estos mecanismos técnicos de defensa que podrían desvirtuar la vinculación existente entre el hecho delictivo y el ciudadano imputado. Es por eso que resulta necesario que el juez, si bien es cierto, no establezca un juicio válido o puro, por así decirlo, de la tipicidad, es necesario que adecue específicamente una tipicidad necesaria en el hecho delictivo. A ver, una cosa es que el primer presupuesto del 268 del Código Procesal Penal sostenga que la buena apariencia en el derecho bajo el régimen de que existan elementos fundados y graves que relacionan a una persona con una conducta típica, por lo menos típica, y otra cosa es que se pretenda discutir y generar una discusión en torno solo al primer presupuesto de tipicidad. Es obvio que cuando el legislador, bajo la técnica de una medida cautelar, establece el primer presupuesto como fundados y graves elementos de comisión, estos tienen que relacionar con una conducta típica. El juez, para que declare fundado el auto de prisión preventiva, tiene que revisar que la conducta sea realmente típica y es una obligación del juez. Otra cosa es que se genere un debate de tipicidad. Lo que creo que correctamente debe entenderse es que no se puede pedir prisión preventiva sobre un hecho que no tenga relevancia, tipicidad objetiva o subjetiva como mínimo. Pero eso no permite que en el debate se genere una audiencia o dentro de la audiencia se genere un debate específico sobre la tipicidad, porque la buena apariencia en el derecho hace entender que solo al juez le impide dictar una medida cautelar de una conducta absolutamente atípica, y otra cosa es que el hecho tenga relevancia penal, pero que en el tiempo puede corregirse, mejorarse gradualmente la tipicidad específica de la conducta, con lo cual no estaríamos ante una discusión propiamente de tipicidad, sino de una buena apariencia del derecho sobre la imputación del hecho que una persona va a soportar en el procedimiento penal, en la formalización de la investigación preparatoria.